Para comprender la batalla de Bicocca, librada el 27 de abril de 1522, es necesario situarla en el complejo tablero geopolítico de las guerras de Italia. Este conflicto, que enfrentó a la monarquía hispánica y el Sacro Imperio Romano Germánico contra el Reino de Francia y la República de Venecia entre 1521 y 1526, no fue un episodio aislado, sino la continuación de una pugna por la hegemonía en Europa occidental que se venía desarrollando desde finales del siglo XV. Las causas profundas del conflicto deben rastrearse hasta 1519, cuando, tras la muerte del emperador Maximiliano I, se abrió el proceso sucesorio al trono imperial. Dos candidatos principales surgieron: Carlos de Habsburgo, rey de España y señor de los Países Bajos, y Francisco I de Valois, rey de Francia. La elección de Carlos como emperador con el título de Carlos V alteraría el equilibrio de poder en Europa. Francisco I, que había invertido ingentes sumas en sobornar a los príncipes electores sin éxito, consideró el resultado como una amenaza directa a sus intereses en Italia, particularmente en el Ducado de Milán, que Francia controlaba desde 1515, tras la batalla de Marignano. A esta rivalidad dinástica se superpone otra crisis de carácter religioso, de primera magnitud. Tener en cuenta que en ese periodo las tesis de Martín Lutero se formulaban por Europa a partir de 1517. Se estaba empezando a desestabilizar el Sacro Imperio Romano y se desafiaba directamente la autoridad papal. El Papa León X, miembro de la familia Medici, necesitaba el apoyo imperial para contener el avance del luteranismo. Esta necesidad llevó a una aproximación diplomática entre el papado y el imperio, que cristalizaría en 1521, cuando ambos firmaron una alianza ofensiva contra Francia. El objetivo parecía claro: era expulsar a los franceses de Lombardía y restituir el Ducado de Milán a la familia de los Sforza, la dinastía legítima, según la interpretación imperial y pontificia. Pero antes de nada, solo deciros que en Parte de Guerra Imperial y en Historia sin cuentos os vamos a narrar y dibujar algunas de esas batallas italianas que supusieron una revolución militar. Para conocer mejor estas guerras italianas hay un blog que se titula A Recaballo, donde las describe muy bien y las va enumerando, porque son guerras casi eternas, duran todo el siglo XV y XVI. Entonces, al mismo tiempo, también se refleja muy bien lo que es la revolución militar y los cambios de paradigma militar. A mí siempre me ha llamado la atención cómo, siendo Flandes e Italia los lugares principales de los combates entre Francia y el Imperio, en estos mismos lugares se desarrolla el Renacimiento italiano y el Renacimiento flamenco. Espero que todo el trabajo hecho os guste, y si podéis darle un like y suscribiros al canal, siempre es de agradecer. Un saludo a todos, os dejo con la batalla de Bicocca. También es importante deciros que las primeras fases de esta batalla, en el vídeo he reflejado mucho los movimientos previos a la batalla. La batalla y el desarrollo será la parte final del vídeo, porque hay muchas maniobras, hay muchas persecuciones, hay tomas de ciudades, abandonos, idas y vueltas, y eso lo he intentado reflejar con los mapas. Si os interesa solo el combate final, ya tendréis que ir a la última parte del vídeo. No tengo ahora aquí exactamente el segundero, pero yo creo que más o menos son los últimos 15 minutos. Hasta 1518, Europa había vivido un periodo de paz relativa, consagrada por el Tratado de Londres, por el cual las principales potencias se comprometían a actuar conjuntamente contra cualquier estado que rompiera la concordia. Pero este tratado, como pronto se demostró, era papel mojado. Las ambiciones dinásticas, los intereses económicos y las lealtades cambiantes de los estados italianos hicieron que la guerra fuera, si no inevitable, sí altamente probable. Las hostilidades comenzaron sin una declaración formal. Francisco I, consciente de que un ataque directo contra Carlos V podría provocar la intervención inglesa en favor del emperador, optó por una estrategia de hostilidades encubiertas. Durante 1521, Francia apoyó económicamente dos operaciones militares simultáneas. La primera en los Países Bajos,
bajo el liderazgo de Roberto de March, y otra sobre Navarra, destinada a restaurar en el trono a Enrique II, desposeído por Fernando el Católico en 1512. Ambas operaciones fracasaron. La ofensiva sobre el Mosa fue rápidamente neutralizada por las fuerzas de Enrique III de Nassau. En Navarra, el ejército franco-navarro, comandado por André de Foix, señor de Asparrots, logró inicialmente ocupar la ciudad de Pamplona, pero fue derrotado de manera contundente el 30 de junio de 1521 en la batalla de Noain, por un ejército castellano muy superior en número. Esta derrota sellaría definitivamente la incorporación de Navarra a la corona castellana. Simultáneamente, en el norte de Francia, las fuerzas imperiales al mando de Nassau invadieron el territorio enemigo, tomando Ardres y Mousson y sitiando Mercier. En octubre de 1521, ambos ejércitos se enfrentaron cerca de Valenciennes, pero las lluvias torrenciales impidieron una batalla decisiva. Carlos V, que comandaba personalmente sus tropas, debió retirarse, pero lo consiguió hacer en buen orden. En el frente pirenaico, los franceses lograrían un éxito limitado al tomar Fuenterrabía, estratégica plaza en la desembocadura del Bidasoa. Esta posición permanecería en manos francesas durante 2 años, pero con ello no se compensaban los reveses sufridos en otros teatros de operaciones. El verdadero escenario donde se iba a decidir la guerra era Italia, y allí las cosas empezaron a torcerse para Francia desde finales de 1521. El ejército imperial en Italia, reforzado por tropas papales españolas procedentes de Nápoles y contingentes alemanes enviados por Carlos V, se concentró en Mantua, bajo el mando de Próspero Colonna, uno de los condottieros más experimentados de la época. Frente a él estaba Odet de Foix, vizconde de Lautrec, gobernador francés de Milán. Disponía de un ejército considerable, pero con una debilidad estructural. La mayoría de su infantería eran mercenarios suizos, excelentes combatientes, pero notoriamente indisciplinados y dependientes del pago puntual de sus soldadas. Durante el otoño de 1521, Colonna llevó a cabo una guerra de maniobras, rehuyendo el combate directo, pero presionando constantemente las líneas francesas. Lautrec, extendido desde el río Adda hasta Cremona, vio cómo sus efectivos iban disminuyendo por deserciones, especialmente entre los suizos, que llevaban algunos meses sin cobrar la paga. Colonna aprovechó por tanto así su oportunidad, cruzó el río Adda en Vaprio y avanzó sobre Milán. La noche del 23 de noviembre lanzaría un ataque sorpresa contra la ciudad. Las tropas venecianas que defendían un sector de la muralla fueron desbordadas, y tras un breve combate callejero, Lautrec hubo de retirarse a Cremona con unos 12.000 hombres. Milán, la capital del ducado, caía en estos momentos ya en manos imperiales. Solo el Castello Sforzesco, permanecería en poder francés unos meses más. La muerte del Papa León X, el 1 de diciembre de 1521, introduciría un elemento de incertidumbre. Las tropas papales se retiraron temporalmente de la coalición y Giovanni de Medici, jefe de las famosas bandas negras, se pondría al servicio de Francia. Pero la situación estratégica general no cambió. Francisco I, consciente de la gravedad del momento, enviaría a su tío, el gran bastardo de Saboya, a Suiza con 300.000 ducados para reclutar 16.000 piqueros. Al mismo tiempo, Francisco II Sforza, el duque legítimo de Milán, que estaba exiliado, empezaba a reclutar lasquenetes en Trento para recuperar su capital, que estaba en esos momentos bajo el mando imperial. En el invierno de 1521-1522 se empezaron los preparativos intensos por parte de ambos bandos. Los franceses perdieron también en esos momentos Alessandria, Pavía y Como, pero conservaban posiciones claves y esperaban
que la llegada de los nuevos reclutas suizos les permitiera recuperar la iniciativa en primavera. En marzo de 1522, Tomás de Foix, señor de Lescun y hermano de Lautrec, llegó desde Génova con un socorro de 3.000 suizos, 1.000 infantes italianos y 200 hombres de armas. Su intención era reunirse con el ejército principal de Lautrec. Tomó Novara casi sin oposición a finales de marzo. Esto alarmó al emperador, que desde Bruselas le urgía a sus capitanes actuar con decisión. Próspero Colonna, sin embargo, mantuvo su estrategia. No era un hombre que se dejara llevar fácilmente por la impaciencia de los políticos. Prefirió esperar, observar los movimientos enemigos y elegir el terreno donde presentar la batalla. Lautrec, una vez reunidas sus fuerzas, avanzó nuevamente sobre Milán. Su objetivo era forzar a Colonna a un combate decisivo, pero también ir recuperando plazas como Novara y Pavía para estrangular la posición imperial. Colonna, en lugar de encerrarse en Milán, salió a su encuentro y acampó cerca de la Cartuja de Pavía, en una posición que cubría los accesos a la ciudad y amenazaba las comunicaciones francesas. El 18 de abril los ejércitos se empezaron a observar desde la distancia. Los imperiales dispararon su artillería y lanzaron señales de humo para comunicarse con los defensores de Pavía. Lautrec, viendo que Colonna no quería atacar, intentó maniobrar para obligarle a batirse en campo abierto. Pero entonces surgiría un problema, el problema que Lautrec temía y que sus oficiales suizos habían anunciado. Sus mercenarios helvéticos, al no haber recibido ninguna paga desde su llegada a Lombardía, se negaron a seguir maniobrando sin cobrar. El 20 de abril, Albert von Stein y los demás capitales suizos presentaron un ultimátum a Lautrec: o atacaba inmediatamente al ejército imperial o ellos regresaban a sus cantones. Lautrec, desesperado, prometió pagos dobles y aseguró que un convoy con fondos estaba a punto de llegar. Los suizos aceptaron esperar, pero a regañadientes. La tensión era máxima. Para calmar los ánimos, Lautrec levantó el cerco de Pavía y se dirigió hacia Milán, acampando en Cascina. Colonna, informado de estos movimientos, reaccionó con rapidez. El 26 de abril, sus tropas ocuparon una posición fortificada en el Parque de Bicocca, que estaba al norte de Milán, a unos 6 kilómetros. Allí, sobre un terreno que había reconocido previamente, esperaría a los franceses. La elección de Bicocca por parte de Colonna fue determinante para el resultado de la batalla. El lugar presentaba características orográficas que neutralizaban la superioridad numérica y la potencia de choque de la infantería suiza. El Parque de Bicocca se alzaba entre un terreno pantanoso al oeste que impedía cualquier maniobra de flanqueo por ese lado y la carretera principal que conducía a Milán por el este. Esta carretera estaba flanqueada por un profundo dique, cruzado únicamente por un estrecho puente de piedra situado al sur del parque. Cualquier intento de aproximación desde el este obligaba a utilizar ese puente fácilmente defendible. Lo podéis ver en el mapa que os dejo arriba. Al lado norte del parque, por donde necesariamente debían aproximarse un ejército que viniera desde el frente, estaba bordeado por una carretera con una cuneta. Colonna ordenó profundizar esta cuneta y construir sobre ella un terraplén de tierra en el bancal sur. Sobre este terraplén, en varias plataformas protegidas, colocó su artillería y detrás dispuso a la infantería. El frente defendido tenía una longitud aproximada de medio kilómetro. Esto permitía a Colonna concentrar sus fuerzas en un espacio reducido. Inmediatamente detrás del terraplén situó a los arcabuceros españoles, unos 3.500 hombres, al mando de Fernando de Ávalos, marqués de Pescara. Formados en 4 filas, podían mantener un fuego continuo. La primera fila disparaba y retrocedía a recargar, mientras la segunda ocupaba su lugar, y así sucesivamente. Detrás de los arcabuceros, formados en cuadros de picas, se encontraban los lasquenetes alemanes de Georg von Frundsberg, unos 8.000 hombres. Eran la reserva, preparados para intervenir
si los suizos lograban superar el terraplén. Más al sur, a considerable distancia, Colonna situó el grueso de su caballería pesada, unos 1000 hombres de armas, y aún más al sur, guardando el puente sobre el dique, dispuso otra fuerza de caballería ligera y los refuerzos llegados con Francisco Sforza, unos 6400 soldados adicionales, aunque estos, recién reclutados, tenían un valor limitado. El dispositivo era sólido, equilibrado y aprovechaba al máximo las ventajas del terreno. Colonna no buscaba una batalla de movimientos, sino una defensa estática que obligara al enemigo a estrellarse contra sus posiciones. En la mañana del 27 de abril, el ejército francés se presentó ante las posiciones imperiales. Lautrec había enviado el día anterior una patrulla de reconocimiento que informó de las dificultades del terreno. Diques agrícolas, caminos hundidos y zonas encharcadas que dificultaban la maniobra. Pero esta información no disuadiría a los suizos de actuar. Lautrec planeaba utilizar su superioridad artillera para bombardear las líneas imperiales antes de lanzar el asalto. Quería ablandar con sus cañones esas defensas. Tenía cañones en gran número, más que los que tenía Colonna, pero los capitanes suizos, impacientes y seguros de su superioridad, no estaban dispuestos a esperar. Las crónicas recogen la exigencia de Winkelried al comandante francés. Le decían dinero, licencia o batalla. Lautrec, ante la amenaza de que los suizos abandonaran el campo, se vio obligado a ordenar el ataque inmediatamente. El dispositivo francés contemplaba un ataque frontal con 2 grandes columnas de piqueros suizos, cada una de unos 6000 hombres, acompañadas por escopeteros venecianos y protegidas por la artillería. Simultáneamente, Lesgun, con 400 jinetes, intentaría flanquear la posición imperial por el este, cruzando el puente y atacando la retaguardia enemiga. El resto del ejército francés, incluyendo la infantería y las fuerzas venecianas al mando del duque de Urbino, permanecerían en la reserva. El plan no estaba mal pensado, pero se desmoronó desde el principio. Los suizos, ignorando las órdenes de Montmorency de esperar el bombardeo artillero, se lanzaron al ataque por su cuenta. Las 2 columnas avanzaron a paso ligero, campo a través, directamente hacia el terraplén. Pero el plan se desmoronó desde el principio. Los suizos, ignorando las órdenes de Montmorency de esperar el bombardeo artillero, se lanzaron al ataque por su cuenta. Las 2 columnas avanzaron a paso ligero, campo a través, directamente hacia el terraplén. Cuando estuvieron a tiro, los arcabuceros españoles abrieron fuego. La primera descarga causó estragos en las apretadas filas suizas, pero los helvéticos siguieron avanzando. Iban pisando a sus muertos, con las picas en alto, decididos a alcanzar la línea enemiga. Al llegar a la carretera hundida, se encontraron con un obstáculo inesperado. La profundidad del foso, aumentada por las obras de Colonna, impedía que sus picas alcanzaran a los defensores del terraplén. Los suizos intentaron, por tanto, escalar el talud, pero el fuego de los arcabuces era incesante. Los que lograban asomarse a la cima se encontraban con las picas de los lasquenetes, que les aguardaban firmes. La matanza duraría media hora. Columna tras columna, los suizos intentaron romper la línea imperial, y columna tras columna fueron rechazados. El terraplén se convertiría en una trampa mortal. Los cuerpos se amontonaban en la carretera, dificultando aún más el avance de los que venían detrás. Cuando finalmente los supervivientes comprendieron que era imposible, se retiraron en desorden. Dejaron tras de sí más de 3000 muertos, entre ellos 22 capitanes, incluyendo a Winkelried y Albert von Stein. Del lado imperial, las bajas fueron casi inexistentes. Se dice que solo un hombre murió,
Mientras las columnas suizas se desangraban contra el terraplén, en el flanco sur se desarrollaba una acción secundaria, pero también significativa en la batalla. Lescun, con sus 400 jinetes de caballería pesada, logró cruzar el puente de piedra tras duros combates y penetrar en la retaguardia imperial. Por un momento parecía que podría desbaratar el dispositivo de los imperiales, pero Colonna había previsto esta eventualidad. Antonio de Leiva, al mando de un destacamento de caballería, frenó el avance francés el tiempo suficiente para que Francisco Sforza, desde Milán, subiera por la carretera con sus tropas y amenazara con cercar al propio Lescun. El oficial francés Pont-Raumí, que acompañaba a Lescun, logró contener a los milaneses con una carga desesperada, permitiendo así que la caballería francesa se replegara. Lescun y sus hombres pudieron regresar a las líneas amigas, pero su intento de flanqueo había fracasado. El resto del ejército francés, incluyendo su infantería y los venecianos, no pudieron intervenir en el combate. Observaron desde la distancia cómo los suizos iban siendo aniquilados y no movieron un dedo para auxiliarlos. Esa pasividad refleja las tensiones internas que corroían al bando franco-veneciano. Los suizos despreciaban a los franceses desconfiaban de los venecianos, y los venecianos, bajo el prudente mando del duque de Urbino, no estaban dispuestos a sacrificar sus tropas por una causa que se veía ya perdida. Algunos mandos imperiales, especialmente el marqués de Pescara, instaron a Colonna a lanzar un ataque general para destruir por completo al ejército enemigo, pero Colonna se negó. Observó que la caballería francesa permanecía intacta, que los venecianos no habían entrado en combate y que sus propias tropas, aunque victoriosas, estaban fatigadas. Prefirió asegurar la victoria antes que arriesgarse en una persecución que podría terminar volviéndose en su contra. Su prudencia se reveló acertada. Al anochecer, los franceses comenzaron a retirarse. La derrota en Bicocca tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras para la posición francesa en Italia. Los suizos, aniquilados en su orgullo y en sus efectivos, abandonaron Lombardía unos días después. Lautrec, sin infantería con la que sostener la campaña, ordenó la retirada general. Cruzó el río Adda, penetró en territorio veneciano y llegó a Cremona con los restos de su ejército. Allí dejó el mando a Lescun y partió solo hacia León para informar al rey. Su carrera militar quedaba seriamente dañada. El 3 de mayo los lasquenetes imperiales se amotinaron, exigiendo el pago de sus soldadas. Colonna negoció con ellos y logró un acuerdo, pero el motín revelaba las dificultades financieras que también aquejaban a los vencedores. La guerra era cara y mantener un ejército en campaña requería recursos que ambos bandos empezaban a escatimar. Libres ya de la amenaza francesa, las fuerzas imperiales avanzaron sobre Génova, la ciudad clave para el control del comercio en el Mediterráneo occidental. Cayó tras un breve asedio. El castillo de Milán, el último reducto que les quedaba a los franceses en la capital lombarda, capituló poco después. Francisco Sforza, el duque legítimo, recuperaba su trono bajo la protección de las tropas imperiales. La noticia de la victoria se extendió por Europa y provocó un realineamiento diplomático de primera magnitud. Enrique VIII de Inglaterra, que hasta entonces había mantenido una posición ambigua, decidió intervenir abiertamente del lado imperial. En junio de 1522 firmó con Carlos V el Tratado de Windsor, por el que ambos monarcas se comprometían a invadir Francia con 40.000 hombres cada uno. Las tropas inglesas desembarcaron en Calais y comenzaron a devastar Picardía. La batalla de Bicocca, pese a su escala relativamente modesta en comparación con otros enfrentamientos de las guerras de Italia, marcó un punto de inflexión en la historia militar europea por varias razones. En primer lugar, demostró la creciente eficacia de las armas de fuego portátiles en combinación con fortificaciones de campaña.
Los arcabuceros españoles, protegidos solo por un terraplén y apoyados por piqueros, consiguieron aniquilar a la mejor infantería de Europa, sin sufrir bajas significativas. La pica, el arma reina de los suizos durante décadas, se revelaba inútil contra un enemigo bien atrincherado y armado con arcabuces. En segundo lugar, la batalla evidenció los límites del sistema mercenario. Los suizos, excelentes combatientes pero indisciplinados y dependientes del pago puntual